Más de 7 millones de latinoamericanos han migrado a otros países de la región desde 2015. Es la ola migratoria más grande en la historia reciente de América Latina. En esta edición de Efecto Naim, exploramos cómo los migrantes están transformando las economías de los países que los acogen. Además, un especialista en seguridad nos revela cómo la pandemia está afectando y transformando el crimen organizado. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington, encantado de estar con ustedes, esta vez de nuevo transmitiendo desde mi casa. Comenzamos con un reportaje muy interesante sobre inmigración. Resulta que los flujos de migración de América Latina están pasando por una época y por una etapa muy especial, casi sin precedentes. La enorme cantidad de migrantes latinoamericanos que van a otro país, un país vecino, ya no a los Estados Unidos o Europa. Y en el proceso de hacer eso, de esas llegadas masivas de latinoamericanos, de personas de otros países a estas economías, las están transformando. Están creando nuevas realidades y están creando también una nueva oportunidad en unos ámbitos muy interesantes e inesperados. Este es el reportaje sobre la migración dentro de América Latina que hemos hecho en colaboración con la revista America's Quarterly. Yo lo que quiero es una mejor vida para mí, por las inseguridades que se viven en nuestros países y todo, los empleos. Entonces, donde tuviera la oportunidad de mi trabajo y vivir diferente, ahí era mi destino, sí. El hondureño Denny Guevara es solo uno de los más de 7 millones de latinoamericanos que desde el 2015 han migrado a otros países de la región. Esta es la ola migratoria más grande en la historia reciente de América Latina. Para las naciones receptoras, este fenómeno representa un reto económico y social. En el 2020 solamente, Brasil destinó $65 millones para atender la crisis de refugiados venezolanos. Pero expertos afirman que una vez se superan los obstáculos iniciales, los migrantes pueden traer muchos beneficios a las sociedades que los acogen. Hablamos con Juan Blyde del Banco Interamericano de Desarrollo. La literatura muestra que las personas que migran suelen ser más emprendedores que las personas que no migran. Y entonces esto evidentemente se traduce en beneficios para los países que lo están acogiendo. Hay una correlación positiva entre la migración y el comercio internacional entre el país de origen y el país destino. Hay correlación positiva entre la migración y la atracción de inversión extranjera directa. La tasa de innovación de los migrantes suele ser mayor a la de no migrantes. Consideremos este dato. El proyecto Migración Venezuela estima que en Colombia el consumo doméstico aumentará de 2,2% a 3,3% en el 2021, gracias a los 2 millones de venezolanos que recibió el país. Sin embargo, para que todos estos aspectos positivos se materialicen, los gobiernos deben facilitar la inserción social de los migrantes, otorgando, por ejemplo, visas y permisos que les permitan trabajar de manera legal y pagar contribuciones. Estas medidas, aunque necesarias, a menudo enfrentan rechazo por parte de locales que creen que los extranjeros llegan a quitarles empleo y a abusar de recursos estatales ya escasos. Según datos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el 61% de los peruanos desconfían de los venezolanos que llegan a su país. Así, incluso aquellos migrantes altamente calificados enfrentan dificultades para encontrar trabajo. Cifras del Banco Mundial indican que aunque el 25% de los venezolanos que llegan a Perú son profesionales, la mayoría trabaja en el sector informal. Para muchos migrantes, la economía compartida presenta una vía para ganar dinero de forma legal. Empresas como el servicio a domicilio Rappi ofrecen horarios flexibles y un proceso de contratación fácil. Además, la persona solo necesita una bicicleta y un teléfono inteligente. Pero según Dani Bahar, especialista en economía global del Brookings Institution, esta solución tiene sus fallas. Sabemos que en este tipo de trabajos no todos los trabajadores cuentan con
los servicios sociales necesarios, como acceso a la salud, como pensiones, etcétera. No es una solución perfecta, pero es algo transicional. Sin embargo, es una oportunidad que los inmigrantes y refugiados están tomando cada vez más y de hecho los ayuda a transicionar a un trabajo mejor. Esa transición es crucial, pues un migrante con habilidades especializadas podría contribuir mucho más a la economía trabajando en su área de conocimiento que manejando para Uber. Es por eso que países como México y Colombia ofrecen incentivos fiscales a empresas que inviertan en áreas fronterizas y empleen a inmigrantes. Otros, como Manuela Andreoni, subrayan la importancia de que el sector privado vaya más allá y ofrezca capacitación. Hoy estima-se que que hay una falta de algo como 450,000 profesionales de tecnología en toda la región de América Latina. Entonces, hemos visto algunas iniciativas, como es el caso de Lola Code en México, en que ofrecieron entrenamiento para migrantes, casi todos empleados en empresas que tenían dificultad de encontrar a esos trabajadores. Para Andreoni, fomentar la confianza del sector bancario en los migrantes también es fundamental. Solo así podrán acceder a créditos para lanzar nuevos negocios que pueden traducirse en ganancias y más empleos para el país. Los migrantes traen consigo sus tradiciones, su comida, su música y sus talentos. Tomar las medidas para aprovechar este flujo de nuevas ideas y experiencias puede ser un gran motor de desarrollo para los países de la región. La inmigración interna de América Latina, ¿será una carga para estas sociedades o será una oportunidad que nuestras naciones serán capaces de aprovechar? No sabemos la respuesta, va a depender de cada país, de sus circunstancias, de sus políticas y sus gobiernos. Pero ciertamente los flujos internos de inmigrantes en América Latina la van a transformar. Al regresar a la pausa voy a estar conversando con uno de los criminólogos más respetados de América Latina. Es un mexicano, el doctor Alejandro Hope, que nos va a hablar del crimen organizado en épocas de COVID-19. Durante la pandemia, ¿qué están haciendo y qué le está pasando a los grandes carteles criminales? La pandemia está afectando de manera fundamental, importante, a todos los negocios, todas las industrias están viéndose afectadas, transformadas. Y naturalmente la industria de los criminales, la industria del crimen organizado también está siendo impactada. Es una de las inesperadas consecuencias de esta crisis que lo que está sucediendo con la cuarentena, con el distanciamiento social, con el cierre de negocios, está afectando también a los grandes carteles de la droga y al crimen organizado en general. Para hablar de esto tenemos a uno de los expertos más reconocidos del tema, el doctor Alejandro Hope, mexicano, experto en criminología, seguridad nacional, narcotráfico y sistemas de inteligencia para enfrentar todas estas cosas. Él tiene libros al respecto, tiene artículos que han tenido significativo impacto y ha asesorado presidentes y congresos y entes gubernamentales de diferentes países. Esta es mi conversación con el doctor Alejandro Hope sobre el impacto de la pandemia en el crimen organizado. Miren. La manera como los gobiernos están enfrentando la lucha contra la pandemia ha tenido consecuencias inesperadas. Una de ellas es que ha impactado al crimen organizado, a los carteles de la droga, por ejemplo. Usted ha escrito sobre eso, cuéntenos. Primero, la importación de algunos de los precursores de las materias primas necesarias para la producción de drogas sintéticas, ejemplo la metanfetamina, ejemplo el fentanilo, se han visto afectadas por el cierre del comercio internacional desde Asia, desde China. Un segundo elemento es que se ha vuelto más difícil traficar droga hacia los mercados de consumo. En la medida que se han ido endureciendo las fronteras, ejemplo, la frontera de México con Estados Unidos. Y tercero, algunos de los canales tradicionales de distribución de drogas, por ejemplo, la venta en vía pública, por ejemplo, la venta en bares, en clubes, en discotecas, etcétera, se ve afectada en la medida que se cierran esos establecimientos, en la medida que la gente no está en la calle. Y eso posiblemente ya se ve en precios, ¿no? En México se ha duplicado el precio de la metanfetamina al mayoreo.
Ahora, podrían diversificar sus actividades, sin duda, ¿no? Ya esto ya ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo. Pero algunas de estas otras actividades alternativas, por ejemplo, el tráfico de personas, pues se ve afectadas por algunos de los mismos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, la extorsión. O sea, ¿quién van a extorsionar cuando todos los comercios están cerrados? Por ejemplo, el robo de combustible, que en el caso mexicano ha sido una fuente enorme de recursos para los grupos criminales, pues se ve afectado cuando la demanda de gasolina se desploma y cuando los precios están en el piso. No, no es una situación sencilla la que se vive en estos mercados ilegales. Pero ahora estos grupos, estos carteles que normalmente tienen mucho dinero y tienen mucho dinero en cash, en monedas, en billetes y bueno, y son ricos. No están aprovechando su capacidad financiera para comprar empresas legítimas, empresas viables que están pasándola muy mal o que se están quebrando por la crisis. Entonces aparece alguien con un maletín y les compra la empresa. Eso está pasando. Es posible que esté sucediendo, es posible que estén aprovechando la crisis para formas de blanqueo de capitales, de lavado de activos. No sabemos hasta qué grado, pero sí es una posibilidad. Lo que también está sucediendo, y esto es interesante, es que en algunas regiones, en algunas localidades están sustituyendo al Estado. En Brasil, en El Salvador, los grupos criminales son los que están haciendo cumplir la cuarentena. En México hay grupos criminales que están distribuyendo despensas a grupos necesitados en medio de las medidas de confinamiento, ¿no? Entonces, digamos, ellos a lo mejor están sufriendo un problema financiero, pero ciertamente es un momento políticamente propicio para ellos para ganar legitimidad. Al mismo tiempo hay una paradoja que quizás usted nos puede ayudar a entender. En medio de la pandemia, donde hay todas estas medidas que limitan el libre tránsito de la gente, de que en los negocios cerrados, etcétera, hay una explosión de asesinatos en México. ¿A qué se debe eso? Mire, no hay una muy buena explicación, pero déjame apuntar algunas hipótesis. Primero, las medidas de confinamiento en México han sido muy laxas. La caída en la movilidad en México comparado con Colombia, con Perú, con Argentina, es mucho más limitada por decisiones explícitas del gobierno. Segundo punto, las fuerzas de seguridad están realizando funciones de protección civil, están realizando funciones de mantenimiento del orden público y no tanto de persecución de delincuentes y eso sí está distrayendo recursos. No está de más decir que los policías se han visto muy afectados por la epidemia, porque están también en la primera línea. A esto hay que reiterar que hay una debilidad estructural del Estado, una incapacidad para controlar territorios que se ve magnificada por una emergencia de este calibre. Le voy a mostrar una foto y quisiera que nos ayude a entenderla, el contexto. Es una foto tomada en El Salvador, donde al principio la reacción del presidente Bukele con respecto a la pandemia fue muy vigorosa, pero hubo un aumento de asesinatos y generó esta foto. ¿Qué está pasando allí? El Salvador ha enfrentado desde hace muchos años unos niveles enormes de violencia letal, generada en buena medida por la disputa entre las pandillas locales llamadas las Maras, la MS-13, Barrio 18, y que tiene uno de sus focos, ¿no? de sus focos, las propias prisiones. Los Maras operan desde las prisiones. Lo que se entiende de la foto es hay un intento allí, digamos, altamente controversial, hay que decirlo, del gobierno de El Salvador de arrancarle a los Maras el control de los centros penitenciarios y de mandar el mensaje de que el Estado tiene capacidades. Primero, digamos, es cuestionar desde el punto de vista de los derechos humanos y segundo, no estoy muy seguro que sea sostenible esto en un país con las capacidades institucionales que tiene El Salvador, ¿no? Si empiezan a mezclar a mareros de diferentes grupos en una sola prisión, se va a volver eso una olla express, ¿no?
Lo que hemos visto en varios países del mundo, en América Latina, pero también en varios países del mundo, es que como las cárceles se vuelven este centro de contagio tan fuerte, por razones humanitarias y por razones simplemente de manejo de la prisión, están dejando libres a las personas que estaban encarceladas, muchos de ellos criminales confesos y convictos, ¿no? ¿Usted qué piensa de eso? A la luz de la epidemia, a la luz de la emergencia sanitaria, personas que están ahí por robo simple, por posesión de droga, por delitos relativamente menores, es un riesgo gigantesco tenerlos en prisión, que son de nuevo focos de contagio enormes, porque tener prácticas de distancia social en una prisión es imposible. Mantener prácticas de higiene en una prisión es virtualmente imposible. Digamos, por razones de interés público, yo creo que sí tiene una lógica, una política de preliberación de ciertos reos. Pues, por ejemplo, las mulas, las personas que son capturadas con pequeños gramajes, me parece un absurdo desde cualquier perspectiva mantenerlos en prisión en medio de una emergencia como la que estamos viviendo. Al regresar de la pausa, Alejandro Hope nos cuenta cómo la pandemia podría presentar una oportunidad para combatir a los narcoestados del mundo. Continuamos con esta edición de Efecto Naim, con el especialista en seguridad Alejandro Hope. ¿Qué consecuencias tiene todo esto para el delito común? Este debilitamiento, esta transformación, esta ebullición que están pasando en los grandes carteles del crimen organizado, ¿qué está pasando con los criminales comunes? A ver, hay evidencia que en aquellos países donde se han tomado medidas estrictas de confinamiento, hay una disminución sustancial de ciertas formas de delito común. Por ejemplo, el robo a transeúnte, el robo en transporte público, el robo a negocio, por razones bastante obvias, ¿no? Hay menos gente en la calle, hay menos blancos potenciales, hay por lo tanto menos que robar. Hay, digamos, otra parte del delito se ha trasladado, digamos, a los hogares, ¿no? Hay buena evidencia de que se ha crecido la violencia doméstica y hay también evidencia de que una parte del delito se mudó a la red, ¿no? Que es ahora virtual. Hay evidencia que ha crecido los fraudes cibernéticos, el ciberdelito, las diferentes formas de robo de activos virtuales. Y para terminar, doctor Hope, le quiero preguntar por países, por gobiernos que son mafiosos, que son narcotraficantes, que no es que hay un gobierno y un grupo de carteles que trabaja o no con él, sino que el gobierno es el cartel. Estoy pensando el gobierno de Venezuela, el gobierno de Guinea-Bissau y otros en el mundo. ¿Cómo enfrentarlos en estos momentos? Yo creo que no es casualidad que, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos haya procedido a acusar penalmente a Nicolás Maduro en esta coyuntura, ¿no? Yo creo que están considerando que la pandemia va a debilitar, digamos, esas estructuras mafiosas y que a lo mejor se abre una oportunidad para salir del impasse político en que se encuentran esos países, ¿no? Ahora, yo creo que también es para estos gobiernos mafiosos, como usted lo llama, esto es un problema de fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque una buena parte de sus ingresos se han colapsado, su legitimidad ante la población probablemente va en picada, aún más de lo que ya estaba. Si esto va a acabar con ese régimen, pues no estoy muy seguro. Se ha probado ser mucho más resistente de lo que sus detractores han supuesto. Pero sí se abre una oportunidad aquí para algún tipo de transición política, ¿no? Si un jefe de Estado, un presidente de América Latina que puede estar viéndonos y lo llama y le dice, doctor Hope, dígame qué cosas puedo hacer para debilitar el crimen organizado en mi país. ¿Qué concretamente, qué recomendaciones concretas le podría usted dar? Ocupe territorio. ¿Qué quiere decir eso? Y tenga presencia. A ver, en Colombia tenía una frase muy buena, que era que la coca empieza donde acaba el concreto. Es decir, los mercados ilícitos, el crimen organizado florece en espacios donde no hay presencia del Estado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es poner presencia del Estado ahí. Y en inmediato, con medidas sanitarias, con atención a la salud. Y detrás de eso, con la fuerza pública.
Un segundo, aprovechen la coyuntura para reordenar algunos de los mercados ilegales o informales que florecen en las regiones, en los países latinoamericanos, y que muchas veces son un foco del cual surge el crimen organizado. Aprovechen la emergencia para relegitimar a las fuerzas del orden, que las fuerzas del orden, en particular las policías, sean una de las primeras líneas de defensa frente a la pandemia, y que estén allí para cubrir las carencias de otras instituciones públicas. Eso, digamos, no cambia del todo la ecuación, pero sí empieza a mover la aguja en la dirección correcta, ¿no? Y eso yo creo que es una oportunidad única y que ojalá no se desperdicie. El doctor Alejandro Hope es mexicano, es uno de los expertos sobre la lucha contra el crimen organizado, contra los carteles. Él es uno de los más respetados expertos en estos temas. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Moisés. Muchísimas gracias al auditorio. Los gobiernos están bajo presión, están siendo exigidos por la pandemia, por las repercusiones, por las consecuencias económicas que tiene todo esto. Dentro de eso, uno diría, bueno, ya no pueden hacer más, pero hay una cosa que sí pueden hacer más, donde podrían tener consecuencias, que es actuar sobre el crimen organizado. Ojalá que diferentes gobiernos tomen esta iniciativa, aprovechar la pandemia para debilitar el crimen organizado. No es mala idea y ojalá pueda ocurrir. Y hasta aquí el programa de hoy. Ojalá les haya interesado. Ojalá podamos estar de nuevo juntos la semana que viene. Gracias por acompañarnos.